si nos remontamos allá por marzo, y vinculando un poquito también con lo que estuvimos viendo en la unidad 6, sistemas de ecuaciones, necesitamos definir ahora, o vamos a hablar de lo que son las inecuaciones lineales. Las inecuaciones lineales en una variable, ¿sí?, es una desigualdad algebraica. Es algo que ustedes ya lo han trabajado en la unidad 1 cuando resolvían actividades, por ejemplo, del tipo 3x más 2. Recuerdan que esto estaba entre valor absoluto y decía menor a 2. Bueno, este ejemplo que acabo de colocar acá es una desigualdad algebraica, o también decimos que es una inecuación con una sola variable. Porque ustedes recordarán que cuando resolvían este tipo de ejercicios, este tipo de inecuaciones, y se les pedía representar gráficamente, la representación de este tipo de inecuaciones cuando admitía solución era un intervalo o una unión de intervalos en la recta real. ¿Recuerdan? Tenía la recta real, eje X, también lo pueden pensar, y ustedes, por ejemplo, decían, bueno, el conjunto de solución es del intervalo 1 a 5, por decir un ejemplo, ¿no? Y esto es lo que ustedes representaban. Entonces, lo que ustedes estaban indicando ahí es que en ese intervalo de 1 a 5, ¿sí?, todos los números que estuvieran comprendidos en ese intervalo eran solución de la inecuación. ¿Bien? Esto es un poquito como para ir recordando. En la desigualdad algebraica, fíjense que yo en este ejemplo puse menor a 2, pero recordarán ustedes que pueden aparecer el signo menor o el signo mayor estrictos, ¿sí? O pueden aparecer el signo menor o igual o mayor o igual, que es una desigualdad no estricta. ¿Bien? Bueno. Entonces, vamos a quitar eso que escribí. Resolver esa desigualdad que contiene a una sola variable, significaba hallar o encontrar todos los valores que hacían cierta esa desigualdad. ¿Bien? En este sentido, decíamos que el conjunto solución estaba dado por un intervalo o por una unión de intervalos de los números reales. ¿Bien? Es lo que les decía recién en este ejemplo que les mencionaba. Geométricamente, ese conjunto solución corresponde a los intervalos, a los segmentos de rectas o semirrectas, siempre hablando de la recta real, ¿no es cierto? Bueno, si ustedes se fijan en la guía de trabajos prácticos, el ejercicio 1 de la unidad 7, nos encontramos con esta consigna o este pequeño problema, podríamos decir, donde dice que la suma de 3 números tiene que ser mayor que 10, entonces acá ya me está dando la pauta, ¿sí? Me está dando la condición y la pauta que tiene que cumplir, que la suma de esos 3 números tiene que ser mayor que 10. Fíjense que en esta primera oración uno ya identifica que se trata o se va a tratar de una inecuación. ¿Por qué? Porque acá me está apareciendo la condición, que tiene que ser mayor. No dice igual. ¿Está? O podría ser mayor o igual. Y después dice, el segundo de estos 3 números es la mitad del primero y el tercero el triple del segundo. Pide que se encuentren las soluciones y que se elijan algunos ejemplos numéricos, comprobando que se cumplan
las condiciones que se piden. Entonces, fíjense, si uno piensa en ABC como si fueran esos tres números que no sabemos quiénes son, en principio, lo que sí sabemos o lo que nos está pidiendo es que la suma de esos tres números, a los cuales llamé ABC, tiene que ser mayor a 10. Por otro lado, nos dice que el segundo número es la mitad del primero, por eso lo escribimos de esta manera, y el tercer número es el triple del segundo. O sea, lo único que hicimos acá fue escribir las condiciones que aparecen en el problema, y a partir de estas condiciones, bueno, encontrar, si fuera posible, quiénes son estos tres números, o quiénes son estos posibles tres números que verifican esta condición de que al sumarlos sean mayor que 10. ¿Cómo hacemos para resolver esto? Bueno, fíjense que acá nos dice A más B más C mayor a 10. Y lo que voy a hacer entonces es escribir estos tres términos o estos tres sumandos en términos de una sola variable. Los voy a escribir en términos de A. Por lo tanto, acá tendríamos A más, ¿qué condición cumple este número B que no sabemos quién es o cuánto vale? Pero sí sabemos qué condición cumple. ¿Qué Es condición la cumple? mitad de A. Eso, entonces, en lugar de escribir D, voy a escribir la condición que tiene que cumplir respecto de este primer número que ya lo consideré. Entonces es la mitad de A. O sea, estoy escribiendo o estoy sustituyendo ese segundo número por la condición respecto de A. ¿Y qué podemos decir de C? Es el triple de B. Claro, es el triple de B, pero de B ya dijimos algo, que era la mitad de A. Entonces, de C podríamos decir que es el triple de la mitad de A, ¿sí o no? Porque la mitad de A era B. ¿Se entiende eso, chicos? Sí, profe. Bien. Y esto entonces me está diciendo que tiene que ser mayor que 10. Fíjense entonces cómo esta inecuación o esta desigualdad, que en principio aparecían tres variables, tres letras, ahora la pudimos escribir con una sola variable, con una sola incógnita, que es la letra A. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es encontrar cuál va a ser el conjunto de solución para esta inecuación. ¿Estos tres términos los puedo sumar? Sí, claro, son términos semejantes, todos los términos dependen de la variable A, por lo tanto los puedo sumar. Fíjense que acá tengo 1 más 1 medio más 3 medio, eso me da, ¿cuánto me da? 1 medio más 3 medios, 4 medios, que sería 2, más 1, 3. O sea que acá tengo 3A mayor que 10. Por lo tanto, si ahora despejamos entonces A, multiplicando a ambos miembros por 1/3, llegamos a que A tiene que ser mayor a 10/3. Y acá encontramos la primera condición. Si uno lo piensa en términos de la gráfica, ¿sí? Si lo queremos representar en la recta real, y acá tenemos los diferentes valores reales para A mayores a 10/3 sería, supongamos, tengo 0 acá, 10/3 sería 3,33, sin incluir.
serían todos estos valores que están acá, los mayores a 10 tercios, sin incluir, los que formarían o los que serían la solución a esta inecuación, ¿sí? Como estamos encontrando ya la condición para la variable a, que tiene que ser mayor a 10 tercios, ya podemos determinar la condición para la variable b. La variable b nos decía que era la mitad de a. Entonces, si yo, por ejemplo, tomo el valor a igual a 10 tercios, si tomara ese valor y lo divido por 2, esto me da 1,66 o 5 tercios. Y lo mismo pasaría con C, que sabemos que es el triple de B, ahora B vale 5 tercios, entonces C será el triple de 5 tercios, o sea que C tiene que ser 5. Bien, esto para el caso que A fuera 10 tercios. Sabemos que en este caso nosotros no podemos tomar para A el valor 10 tercios porque tenemos una desigualdad estricta, un mayor estricto. ¿Bien? Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si A fuera mayor a 10 tercios? Entonces, B tendría que ser mayor a 5 tercios y C tendría que ser mayor a 5, o cumplirían esas condiciones, ¿sí? Analicemos algunos ejemplos. Fíjense, tomar el valor A mayor a 10 tercios implica, por ejemplo, tomar el valor de A igual a 4. Por ejemplo, sería una solución. Recuerden que 10 tercios es 3,33 indefinidamente. Bueno, tomar B mayor a 5 tercios implica tomar, por ejemplo, B igual a 2, teniendo en cuenta que 5 tercios es 1,33. Y tomar C mayor a 5, por ejemplo, puedo tomar C igual a 6. Entonces, ¿qué se tiene que verificar con estos números? Y bueno, que la suma de estos tres sea mayor a 10. Esa era la condición. Y vemos que efectivamente si uno realiza esta suma, 4 más 2, 6, más 6, 12, esa suma es mayor a 10. Y así puedo ir tomando otros números, ¿sí? Que van a ir cumpliendo entonces estas condiciones que fuimos encontrando. Del Profe, cual, sí, en este caso nomás que quedó A mayor a 10, puede quedar también B mayor a 10 o C mayor a 10. lo que pasa es que, fíjate que B, en el caso de B, depende de los valores que va a tomar A, fíjate, por cómo está planteada la ecuación, ¿se entiende? Fíjate que para yo escribir los valores de B, necesito encontrar primero qué valores le voy a dar a A, ¿se entiende? Sí, sí. Y lo mismo va a pasar con C. Para encontrar qué valores le puedo asignar a C, previamente tengo que saber qué valores le puedo asignar a A. Entonces como que hay una cadena acá. Para asignarle valores a C necesito encontrar los de B. Para encontrar los de B necesito encontrar los de A. Por eso entonces acá planteé la inecuación de esta manera y encontré cuáles son los números que le puedo asignar a A. Y a partir de estos, obtener B y C. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Bueno, esto era un poquito entonces para recordar lo que es inecuaciones con una variable. ¿Qué ocurre cuando tenemos inecuaciones con dos variables? O sea, ahora estamos hablando de lo mismo, pero ya aparecen dos variables. En este caso vamos a tener una desigualdad lineal, lo mismo, o una inecuación lineal, en donde vamos a tener dos variables, estas van a ser
X e Y, y que se pueden escribir o pueden aparecer de las siguientes maneras. Pueden aparecer mayor o menor estrictos, lo mismo que habíamos visto anteriormente, o pueden aparecer en mayor o igual o menor o igual, o sea, una desigualdad no estricta. En este caso, recuerden que A, B y C son números reales porque, como bien dijimos, son X e Y las incógnitas. ¿Qué diferencia va a haber en las inecuaciones con dos variables respecto a las de una variable? Recuerdan que vimos para las inecuaciones con una variable, el conjunto solución nosotros lo representábamos geométricamente en la recta. Bueno, cuando tenemos inecuaciones ahora con dos variables, el conjunto solución ya no va a estar solamente en la recta real o en el eje X. El conjunto solución van a ser todos los puntos del plano XY que van a satisfacer esa desigualdad propuesta. ¿Está? Geométricamente, fíjense que esta expresión que está acá, me centro en la primera, pero puedo tomar cualquiera de las cuatro. Si yo pongo A por X más B por Y más C igual a 0, recordarán ustedes por la unidad 3 que esa es la ecuación general o la ecuación implícita de una recta. Por lo tanto, si yo considero la inecuación y la igualo a 0, lo que voy a estar teniendo geométricamente es una recta en el plano. ¿Bien? Y el conjunto solución de esa inecuación, en este caso, para esta ecuación que tomé menor a 0, la solución va a estar dada por alguno de los semiplanos en los que la recta divide al plano. Puede ser el semiplano por encima de la recta, fíjense esta que está marcada acá en color como rosadito, o el semiplano que está por debajo de la recta, que sería este semiplano que está acá como en celeste. Entonces, cualquiera de los puntos de coordenadas x, y van a ser solución de esa inecuación ya cuando aparezcan con dos variables. ¿Bien? Entonces, fíjense que en las inecuaciones con dos variables se van a presentar las siguientes cuestiones. La recta y igual a m por x más b, que esto es la ecuación explícita de la recta, si lo recuerdan, esta recta va a separar al plano en tres partes distintas. La primera de ellas van a ser los puntos que pertenecen a la recta, es decir, los puntos que satisfacen esta ecuación. Fíjense que acá tengo una igualdad. Entonces, todos los puntos x, y que satisfacen esta ecuación van a ser los puntos que estén sobre la recta. Y después, esa recta lo que va a hacer es dividir al plano en dos regiones, que va a ser la región o el semiplano que está por encima de la recta, en cuyo caso los puntos x, y del plano van a satisfacer esta inecuación, ¿sí? Van a ser todos estos puntos que voy marcando acá, si se fijan. Todos estos puntos tienen coordenadas x, y. ¿Sí? Y lo que estamos diciendo es que todos esos puntos satisfacen esta inecuación. O vamos a tener el semiplano por debajo de la recta, en cuyo caso los puntos que se encuentran, los puntos del plano que se encuentran por debajo de esa recta, van a satisfacer esta inecuación. O sea, si yo tomo, por ejemplo, este punto, seguro que las coordenadas de ese punto, ¿sí? Lo tomo en forma genérica,
Los valores de I de todos los puntos que yo tome en esta región del plano van a ser menores que m por x más b. ¿Está? Bueno, eso es lo primero que tienen que distinguir cuando están hablando de inecuaciones con dos variables. Si la desigualdad es estricta, como está ocurriendo en este caso, en este ejemplo, ¿sí? Es decir, que no incluye el igual, en ese caso vamos a decir que la recta no está incluida en la solución de la desigualdad o en la solución de la inecuación. Y lo vamos a representar geométricamente con una recta de trazos continuos, ¿sí? Como en este caso que está acá. Fíjense, esta es la recta, esta que está acá en azul, es la recta y igual a m por x más b. Cuando la desigualdad es estricta, la recta no está incluida. ¿Cómo lo vamos a representar geométricamente? Con un trazo discontinuo. Y ahí está la gráfica. ¿Sí? Esto es cuando tengo un mayor estricto o un menor estricto. Hago la recta, pero lo hago con trazo discontinuo o con línea de puntos. ¿Bien? En ese caso, el conjunto solución para esa inecuación va a ser el semiplano abierto. ¿Por qué abierto? Porque justamente no se incluyen a los puntos que están sobre la recta. Reitero, esto pasa cuando la desigualdad es estricta. Gráficamente, la recta la hacemos con trazo discontinuo. Por otro lado, cuando la desigualdad no es estricta, es decir, que acá puede aparecer y mayor o igual a la ecuación de la recta m por x más b, o puede ser menor o igual, en este caso la recta sí va a estar incluida en el conjunto solución. Geométricamente lo que vamos a hacer es que a esa recta ahora sí la vamos a representar con un trazo continuo, ¿sí? Esta sería entonces la recta de ecuación y igual a m de x más b. En este caso, las soluciones a las inecuaciones van a ser todos los puntos que estén por debajo de la recta, incluyendo los puntos de la recta, o todos los puntos que estén por encima de la recta, incluyendo a todos los puntos que estén sobre ella. Fíjense que dije una o la otra. ¿Está? Esto va a depender, por supuesto, del tipo de inecuación que me estén presentando. Bueno, en este caso vamos a decir que el semiplano solución va a ser cerrado. ¿Por qué? Porque ahora sí vamos a estar incluyendo a los puntos que estén sobre la recta, a diferencia del caso anterior. ¿Cuándo se presenta esto? Reitero, cuando tengo un mayor o igual o un menor o igual. A partir de esto entonces podemos ver el ejercicio número 2 de la guía de trabajos prácticos, donde se pide o pregunta qué condición tiene que cumplir un cierto número i para que sea siempre menor que el doble de otro número x menos 1. Indicar de qué manera se representa una inecuación que involucra una variable i, de qué manera se representa una inecuación que involucra dos variables en relación lineal. Entonces, ¿cómo podemos representar en términos de una inecuación esto que me está pidiendo acá? ¿Qué condición tiene que cumplir un cierto número i
para que sea menor que otro número x menos 1. Entonces lo que podemos hacer, si lo quiero escribir como una inecuación, sería expresarlo de esta manera, en el cual lo que vamos a buscar es justamente qué valores de y van a cumplir esta condición. Entonces, podemos buscar, podemos ir viendo a partir de algunos ejemplos. Cuando x vale 0, ¿qué condición tendrá que cumplir y? Y bueno, y tendrá que ser menor que menos 1. ¿De dónde sale eso? Y de sustituir acá, en esta inecuación, el valor de x, el valor que yo le asigné a x. Entonces vamos a tener que y tendrá que ser menor que 2 por 0 menos 1. Esto efectivamente se hace 0, lo cancelamos. Y ahí encontramos que y tendrá que ser menor que menos 1. ¿Qué pasa cuando cuando a x le damos el valor 1? Bueno, entonces tendremos 2 por 1, 2, menos 1, 1, y tendrá que ser menor que 1. Y así con los diferentes ejemplos de estos que vamos considerando. Acá puse unos ejemplos numéricos, pero esta inecuación por supuesto que va a tener infinitas soluciones. Entonces, a modo de como síntesis hasta acá de lo que estuvimos viendo, ¿cómo vamos a representar a una inecuación? En una variable, que fue lo primero que vimos, lo vamos a representar de esta manera. A por x más b, y acá pueden aparecer las distintas situaciones. Mayor estricto que 0, menor estricto que 0, mayor o igual que 0 o menor o igual que 0. Esa es una forma, una manera de escribir. Por supuesto que yo acá también podría decir, bueno, pero lo puedo escribir como a por x, mayor, mayor o igual, menor o igual o menor estricto que b. Esa sería otra forma, otra manera de escribir esta inecuación. Esto siempre en una variable. En dos variables, bueno, vamos a encontrar esta otra forma de representarlo. Ambas inecuaciones, tanto con una variable como con dos variables, tienen infinitas soluciones. La diferencia, como esto ya lo mencioné en el primer caso, es que vamos a tener un intervalo o una unión de intervalos que van a ser solución de la inecuación en una sola variable. Esto es lo que ya vimos para la unidad 1 del programa de álgebra. Mientras que para dos variables, ahora el conjunto solución va a estar dado por puntos del plano que van a satisfacer la desigualdad que me dieron. ¿Bien? Entonces, a ver si esto viene después. Sí. Volviendo entonces a este ejercicio 2, fíjense. En el paso anterior lo que hicimos fue ir como dando algunos números a x para ir viendo qué condición tiene que cumplir ese número y. ¿Cómo resuelvo esta inecuación gráficamente? Bueno, lo que vamos a hacer en primer lugar es representar a la recta cuya ecuación es 2x menos 1, que es lo que hicimos acá. Representamos gráficamente la recta. Fíjense que se hace esa representación con un trazo discontinuo o con línea de puntos. ¿Por qué? Porque acá tengo una desigualdad estricta. Entonces, lo que yo tendré que marcar ahora es qué lado de la recta, o sea, por encima de la recta o por debajo de la recta, van a ser los puntos que satisfacen esta inecuación. Eso es lo que yo tengo que determinar ahora. ¿Sí? Para poder determinar eso, reitero, lo que hacemos en primer lugar es representar gráficamente la recta, primero. En segundo lugar, lo que vamos a hacer es determinar, una vez que ya tracé la recta, voy a determinar si la solución es el semiplano que está por encima de la recta o el semiplano que está por debajo de ella.
O sea, van a ser todos estos puntos, esto que estoy rayando acá, o van a ser los otros. Eso es lo que no sabemos. Para el cual voy a elegir un punto del plano. Por ejemplo, el 0, 0. Y voy a sustituir este punto en mi inecuación. Valor para X, el valor para Y. Y voy a ver si se cumple o si se verifica la desigualdad. Entonces vamos a tener que 0 es menor que 2 por 0 menos 1. Y resolviendo esa operación, llegamos a que 0 es menor que menos 1. ¿Esa desigualdad es cierta? ¿Es verdad que 0 es menor que menos 1? No, No, no es no, profe. cierto. Fíjense que el punto que hemos tomado es este que está acá, el origen de coordenadas. Y ese punto que está por encima de la recta, que es esto que rayé acá, ese punto no está cumpliendo esta condición. Y seguro va a pasar lo mismo para cualquier punto que yo tome por encima de la recta. Elijan otro punto cualquiera, por ejemplo, el menos 1, 0, y van a ver que tampoco cumple esta condición. Eso lo que me está diciendo entonces es que el conjunto solución va a ser los puntos del plano que estén por debajo de la recta y igual a 2x menos 1. ¿Está? Entonces voy a borrar esto para no confundir. Y fíjense entonces, por ejemplo, ahora pueden tomar cualquier punto que esté por debajo. Yo voy a tomar este punto, que es el punto de coordenadas 1, 0, y voy a ver si se verifica. Entonces tendrá que ocurrir que 0 es menor que 2 por 1 menos 1. 0 menor que 2 por 1, 2 menos 1, 1. 0 es menor que 1, sí, claro. ¿Se entiende, chicos? Entonces, cualquier punto que tome por debajo de la recta, en este caso, va a verificar esta inecuación. Y por supuesto que acá tengo infinitos puntos, infinitas soluciones, ¿sí? Bien. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Perfecto. Bueno, esto que vimos hasta acá entonces es inecuaciones o una inecuación con dos variables. ¿De qué se trata un sistema de inecuaciones o un sistema de desigualdades? Bueno, un ejemplo de un sistema de inecuaciones es esto que está acá. Tengo un conjunto o tengo varias inecuaciones, ¿sí? En dos variables que van a tener todas ellas una desigualdad. Entonces, en el primer caso, fíjense, acá tengo una inecuación con dos variables, x más 3y menor a 12, x mayor o igual a 0 y mayor o igual a 0. Esto que está acá es un ejemplo de un sistema de inecuaciones. ¿Por qué? Porque es un conjunto, ¿sí?, que está formado por, en este caso, tres inecuaciones. ¿Estamos? Entonces, esto es como para que ustedes, por eso les decía también, retomando un poquito lo que vimos en sistemas de ecuaciones, en la unidad 6, ahora acá se nos presenta un sistema de inecuaciones. La definición uno podría pensar que es como la misma que hemos visto para sistemas de ecuaciones, con la diferencia es que acá no vamos a tener ecuaciones, no vamos a tener una expresión igual a un número o a otra expresión. Vamos a tener desigualdades. ¿Bien? La solución, en este caso, o el conjunto solución de un sistema de desigualdades, va a estar dado por todos los puntos cuyas coordenadas satisfacen simultáneamente todas las desigualdades.
¿tá? Eso va a ser el conjunto solución de mi sistema de inecuaciones. Y en este caso va a estar dado por esa solución o ese conjunto solución, va a estar dado por la intersección de los conjuntos solución de cada desigualdad del sistema. ¿Estamos? Entonces, ese ejemplo que aparecía en la diapositiva anterior corresponde al ejercicio 3 de la guía, donde pregunta cuáles son los pares de valores x, y que van a verificar simultáneamente estas condiciones que están impuestas acá. X más 3y menor a 12, x mayor o igual a 0, y mayor o igual a 0. Les pregunto a ustedes, estas dos condiciones que están acá, ¿cómo las pueden interpretar ustedes en relación a las variables? ¿Qué me está poniendo o qué me está diciendo esta inecuación respecto de las variables? ¿Qué valores no puede tomar? Si me está diciendo que cada una de ellas tiene que ser mayor o igual a 0, ¿qué valores no pueden tomar las variables ahí? Los números No negativos. pueden tomar valores negativos. Claro, fíjense que acá la condición que me está poniendo es que tanto x como y tienen que ser o 0 o todos números positivos, no pueden ser negativos. ¿Bien? Entonces, ahí ustedes ya pueden ir como anticipando un poquito en relación a cuál va a ser la región del plano, si yo pienso en un sistema de coordenadas cartesianas, en qué cuadrante va a estar ubicado más o menos el conjunto solución. Eso ustedes ya pueden ir anticipando, porque me está diciendo los x positivos o 0 y los y positivos o 0. Entonces, lo que vamos a hacer para poder resolver este sistema de inecuaciones gráficamente es, en primer lugar, voy a tomar esta inecuación, x más 3y menor a 12, y lo que voy a hacer es despejar y en función de x, porque lo que voy a buscar es representar gráficamente esta recta, ¿sí? Entonces, fíjense que si yo quiero despejar y, restamos a ambos miembros de la desigualdad x, entonces esto me queda que 3y es menor que 12 menos x, y luego multiplicando por un tercio a ambos miembros de la desigualdad, me queda que y es menor que 12 por un tercio, o 12 dividido 3, 4, menos un tercio de x. ¿Cuál es la recta que voy a tener que representar acá? Tendré que representar la recta y igual a 4 menos un tercio de x. Ahora la pregunta es, ¿el trazo de esa recta lo voy a hacer con línea continua o con línea de puntos? Línea de puntos. Claro, lo voy a hacer con línea de puntos porque en la inecuación yo tengo una desigualdad estricta. No es un menor o igual. Entonces, cuando haga esta gráfica, lo voy a tener que hacer con línea de puntos. Bien, no nos vamos a detener en cómo se representaba en la recta, porque es algo que ustedes ya lo saben hacer. Y ahí tenemos entonces la representación gráfica de la ecuación x más 3y igual a 12, o y menos 4 menos un tercio de x. ¿Sí? Como bien lo dijeron, lo hacemos con línea de puntos, porque en la inecuación yo tengo una desigualdad estricta. Y ahora la cuestión es determinar qué parte del semiplano va a ser la solución. ¿Lo que está por encima de la recta o lo que está por debajo? ¿Qué dicen ustedes? Todavía no estamos trabajando con esto de que x sea mayor o igual a 0 y menor o igual a 0. Estoy trabajando con esta inecuación. Listo, ya tracé la recta. ¿Cuál va a ser el conjunto solución ahora de esa inecuación? ¿Lo que está por encima o por debajo?
¿Tienen dudas? Tomen un Por punto debajo. cualquiera. Bien, bueno, vamos a verificar que efectivamente es lo que está por debajo. Por ejemplo, yo voy a tomar el punto 0, 0, que es un punto que está por debajo de la recta. Y voy a ver si se verifica esta inecuación. 0 más 3 por 0, 0. 0 más 0, 0. ¿Es menor que 12? Sí, es menor que 12. Por lo tanto, efectivamente, el conjunto de solución de esta primera inecuación es lo que está por debajo de la recta. Todos estos puntos. Bien, todos estos puntos por donde estoy moviendo el cursor. Ahora, fíjense que ahí ya se están marcando dos soluciones. O dos inecuaciones. La primera de ellas, lo que está por debajo de la recta, fíjense que acá, en esta parte que está como doblemente pintado, o que está más azul, más celeste, un celeste más fuerte, es porque ya quedó doblemente pintado. ¿Qué fue lo que se pintó acá dos veces, por así decirlo? Los x mayores o iguales que 0, fíjense que van a ser todos los que están del eje Y a la derecha, todos estos puntos, y los que están por debajo de la recta que hemos graficado, o sea, esta parte, ¿sí? De hecho, pueden ver en esta partecita, que está como un celeste más clarito, que corresponden a los puntos que están debajo de la recta que hemos marcado. ¿Está? Ahora, si marcamos la tercera condición, que Y sea mayor o igual a 0, van a ser todos los puntos que están por encima del eje X. Esto es eje X, esto es eje Y. Entonces, todos los puntos que estén por encima, fíjense, que el conjunto solucione entonces a este sistema de inecuaciones. Ahora ya hemos marcado las tres condiciones. Los puntos que están por debajo de la recta, igual a 4 menos 1/3 de X, los puntos que están por encima del eje X, que corresponden a los valores de Y positivos, y los puntos que están a la derecha del eje Y, que corresponden a los valores de X positivo. Bien, entonces, ¿cuál va a ser la solución a este sistema de inecuaciones? El conjunto solución va a ser los puntos del plano que están comprendidos en los que quedó triplemente pintado, por llamarlo de alguna manera. ¿Sí? Fíjense que en esta partecita, en este triángulo, es lo que quedó 3 veces pintado. ¿Sí? Entonces, si yo tomo, por ejemplo, este punto, el punto de coordenadas 4, 1, este punto va a verificar todas las condiciones del sistema de inecuaciones. Va a verificar que X más 3 por Y sea menor a 12, verifica que X es un número positivo y verifica que Y también es un número positivo. Ahora, si yo tomo un punto por fuera, por ejemplo este punto va a verificar solamente 2 de las 3 condiciones. En este caso estaría verificando que X es mayor que 0 y que Y es mayor a 0, pero no va a estar verificando esta inecuación. ¿Se entiende eso, chicos? ¿Queda claro? Sí, profe. Bien, miren que acá todavía no arrancamos con nada de lo que es programación lineal. Estamos viendo lo previo, lo que necesitamos para poder resolver problemas de programación lineal. Me disculpan si se escucha mucha interferencia, está habiendo una manifestación acá. Está pasando. Bueno. Otra forma de resolver este problema o este ejercicio, chicos, y que por ahí yo lo veo como un poquito más prolijo, si se quiere, en comparación al anterior, es el siguiente. El procedimiento es exactamente el mismo al que hicimos antes, pero en lugar de pintar
la región del plano que es solución de la inecuación que estoy considerando, pinto el semiplano contrario. Es decir, nosotros al resolver esta inecuación habíamos dicho que el conjunto solución eran los puntos que estaban por debajo o por encima de la recta. Por debajo, prefiero. Son los puntos que están por debajo, ¿no es cierto? Entonces, en el ítem anterior, cuando les mostré, lo que hicimos fue pintar los puntos que efectivamente son la solución, los puntos que están por debajo. Pero otra forma en la que yo puedo proceder es no pintar lo que sería la solución de mi inecuación. Es decir, voy a pintar lo que es contrario a la solución. Si para esta inecuación dijimos que el conjunto de solución son los puntos que están por debajo de la recta, lo que voy a pintar es lo que está por encima, dejando en claro que la solución va a ser lo que no está pintado. ¿Sí? Análogamente, si me está pidiendo que marque los x mayores o iguales que 0, o me está dando la condición de los x positivos o 0, lo que voy a marcar es lo contrario, los no positivos. ¿Y por qué voy a hacer esto, chicos? Acá marco, fíjense, los y que no son positivos. ¿Por qué hago esto? Para que quede en evidencia que el conjunto solución de mi sistema de inecuaciones es lo que no quedó pintado. ¿Y por qué considero yo que esta forma de plantear o de resolver es un poquito más prolijo? Porque a veces cuando tengo un sistema que está compuesto por, vamos a decir, 3 inecuaciones o 4 inecuaciones, al pintar tanto no queda como muy claro o no queda muy evidente cuál es el conjunto solución a ese sistema de inecuaciones. En cambio, fíjense que de esta manera, o al proceder de esta forma, si yo voy pintando las porciones del semiplano o las partes del semiplano que no son parte del sistema, queda en evidencia que el conjunto solución es lo que no quedó pintado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, chicos? ¿Se entiende la diferencia con lo anterior? Sí, profe. Bien, fíjense que acá, en el anterior, acá, bueno, queda como un poquito más claro, digamos, que esta parte, este triángulo que está como pintado en un celeste más oscuro, sería el conjunto solución. Pero cuando ustedes esto lo tienen que hacer a mano, y que pintan o con el lápiz, o que hacen diferentes rayados, ahí es en donde se complica visualizar un poco cuál es el conjunto solución final, digamos, del sistema de inecuaciones. Por eso por ahí yo opto por esta otra forma, que es ir pintando la parte contraria a lo que sería la solución de cada una de las inecuaciones que conforman el sistema. ¿Bien? Bueno. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Avanzamos? Muy bien. Ahora que ya hemos visto esto previo que necesitamos para hablar de lo que es la programación lineal, vamos a decir que la programación lineal es una herramienta sumamente importante dentro de lo que es la investigación operativa. Es más, si no estoy errado, ustedes en la carrera tienen, creo, una materia, o hay una materia donde tienen una unidad específica que se llama investigación operativa. Lo que nosotros vamos a ver en esta unidad, o en esta clase en particular, es
mínimo, es muy mínimo de lo que es la programación lineal en sí, de lo que implica la investigación operativa. Es prácticamente nada lo que vamos a ver nosotros. Ustedes esto ya lo van a estudiar más adelante. La programación lineal, tenemos que saber que se trata de una técnica matemática que se va a utilizar para determinar la asignación óptima de ciertos recursos, y lo que se va a buscar es maximizar ese recurso. Se va a buscar maximizar o minimizar ese recurso. Cuando estamos hablando de recursos, bueno, estamos hablando, por ejemplo, de los beneficios, o estamos hablando de los costos, o estamos hablando de las pérdidas, etc. Cuando estamos hablando de recursos, estamos hablando de eso. Y lo que se busca siempre, o lo que va a buscar una empresa, por ejemplo, es optimizar esos recursos. ¿Qué quiere decir optimizar? Quiere decir maximizar o minimizar esos recursos según cuáles sean estos. La investigación operativa, por su parte, es un conjunto de herramientas de los que dispone la matemática para tomar decisiones, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a trabajar dentro de lo que es la programación lineal con una función que se llama función objetivo. Esta función está dada de esta forma, de esta manera. También se la define como z igual a 6x más 3y. Y esta función objetivo va a estar sujeta a ciertas restricciones. Que estas restricciones, si se fijan, no es nada más y nada menos que un sistema de inecuaciones lineales. Por eso, previamente estuvimos viendo cómo resolver un sistema de inecuaciones lineales. ¿Bien? Siempre que estemos hablando de lo que es un problema de programación lineal, esta va a tener 4 propiedades comunes. La primera de ellas es la que vamos a identificar como el conjunto de variables no negativas. Esto, por supuesto, va a estar referido a una actividad que se va a desarrollar dentro de lo que es un sistema que se quiere optimizar. Como les mencionaba anteriormente, se quieren maximizar los beneficios, por ejemplo, se quieren minimizar los costos, se quieren maximizar los ingresos, etc. ¿Sí? De eso estamos hablando cuando hablamos de optimizar un recurso. Esto de las variables no negativas va a aparecer siempre dentro de lo que es un problema de programación lineal. Por eso en el ejercicio anterior, en el ejercicio 3, yo les había pedido que me indiquen ustedes qué significa que x sea mayor o igual a 0 y que y sea mayor o igual a 0. Y ustedes bien me dijeron que corresponde a que esas variables no pueden tomar valores negativos. Efectivamente es lo que estamos diciendo acá, que esas variables no pueden tomar valores negativos. Ustedes se van a encontrar que aparece escrito de esta manera, ¿sí? Las restricciones, pero esto corresponde a que x sea mayor o igual a 0 y que y sea mayor o igual a 0. ¿Bien? Bueno, otra de las propiedades que se verifica o con los que nos encontramos dentro de un problema de programación lineal es que un conjunto de restricciones lineales de la variable que expresan la relación entre el consumo de los recursos de los mismos, así como todas clases de características que hay que imponer al problema, y estas van a estar asociadas a la actividad que se realiza en el sistema que se esté considerando, ¿no es cierto? Y ahí es en donde van a aparecer este conjunto de inecuaciones que me van a formar las restricciones a las que va a estar sujeta este recurso o el consumo de estos recursos. Bueno, nuestra función objetivo, que es la que se desea optimizar, y el problema que tiene que plantear distintas alternativas posibles. ¿Bien?
¿Qué podemos decir de la función objetivo? Bueno, en un problema de programación lineal en el que aparezcan dos variables, lo que se va a tratar de optimizar es la función objetivo. Reitero, cuando hablo de optimizar, puede que esté hablando según cuál sea ese recurso, puede que se trate de maximizar o de minimizar. ¿Está? Y lo que se va a tratar de optimizar entonces es la función objetivo, que se define de esta manera. En el ejemplo que estamos considerando, que si se fijan es un ejemplo del ejercicio 4A de la guía, nuestra función objetivo es 6x más 3y, y esta función es la que se va a buscar maximizar. Esta función objetivo está sujeta a una serie de condiciones o también restricciones que va a estar dada por las situaciones que describen el problema. Y esas restricciones se van a expresar en términos de, algebraicamente, en términos de un sistema de inecuaciones. Bien, que es esto que tenemos acá. Entonces, función objetivo y estas son las restricciones. Bueno. Por supuesto, x y son las variables. Bueno, ¿qué podemos decir de nuestra función objetivo? Nuestra función objetivo es la expresión matemática, ¿sí? Es una expresión algebraica, cuya meta es, digamos, de la meta alcanzar formulada la función de las variables de decisión. Es decir, lo que estoy diciendo ya desde hace un rato. Nuestra función objetivo, lo que se va a buscar es optimizar. Va a estar definida de esta manera, siempre, en los problemas que vamos a trabajar nosotros, ¿sí? Esta función objetivo siempre tiene que estar definida en forma clara. Y matemáticamente yo lo tengo que poder expresar como una ecuación lineal. Reitero, para estos problemas que estamos por trabajar nosotros. Esta función objetivo se orienta a optimizar algún criterio de valor, lo que se optimiza, bueno, ya lo que estamos diciendo de la optimización. ¿Qué quiere decir eso de optimizar? Repito, consiste en maximizar o minimizar ese recurso que está definido a través de nuestra función objetivo. ¿Qué se puede buscar maximizar, por ejemplo? Margen bruto total, producción total, ingreso total, beneficios, ¿sí? Que son todos conceptos que ustedes dentro del campo de la economía ya los van a ir trabajando. Y lo que se va a buscar minimizar puede ser el costo total de producción de un cierto artículo, el uso de ciertos recursos dentro de lo que es una compañía o dentro de lo que es una empresa, recursos como por ejemplo el personal humano, digamos, dentro de lo que es una empresa, entre otros, ¿no? Maquinarias, etc. Bueno. Las restricciones, las condiciones que se tienen que cumplir, ¿sí? Que son las restricciones, son limitaciones a las distintas alternativas que se pueden ir presentando. Esas condiciones son las restricciones y las vamos a expresar matemáticamente a través de un sistema de inecuaciones. En el caso... Estas restricciones pueden ser de dos tipos. Las restricciones estructurales, que bueno, en este caso van a estar definidas por ciertas inecuaciones en particular que se van a definir, o por las restricciones de no negatividad, que es lo que ya dijimos anteriormente. Estas restricciones de no negatividad lo que me están diciendo es que las variables no pueden ser negativas. ¿Está? Esto se traduce, chicos, y esto ya lo vamos a ver,
que las variables sean no negativas, se traduce geométricamente a que siempre vamos a estar trabajando en lo que es el primer cuadrante dentro de mi sistema de coordenadas cartesianas, ¿sí? Primer cuadrante. Bueno, y esto de las restricciones estructurales se refiere a las limitaciones o los condicionamientos o factores económicos. Acá entonces, por ejemplo, va a entrar la capacidad de planta, el capital, la mano de obra, etc. Que estas van a estar dados por, reitero, inecuaciones de este tipo o de esta forma. ¿Cómo procedemos a resolver un problema de programación lineal por el método gráfico, que es el método que vamos a estudiar nosotros en este curso? Para resolver problemas de programación lineal por el método gráfico, nosotros vamos a resolver problemas en el que están presentes solamente dos variables de decisión. Esas variables las vamos a llamar xy o x1, x2, etc. ¿Sí? Pero esto es lo clave, tienen que haber solo dos variables de decisión. Y lo que se va a buscar es, o digamos la solución por el método gráfico, consiste en representar las inecuaciones de las restricciones en un sistema de coordenadas cartesianas, para identificar el área de soluciones factibles. O sea, traducido, lo que tenemos que hacer es representar en el sistema de coordenadas cartesianas nuestro sistema de inecuaciones, es decir, vamos a representar las restricciones del problema de programación lineal. Los puntos del plano que satisfacen cada una de las desigualdades me van a determinar un semiplano. Y los puntos que satisfacen todas las desigualdades o todas las inecuaciones me van a determinar, y esto es importante chicos resaltar, me van a determinar un recinto convexo finito, que va a estar dado por un polígono, o me va a determinar un recinto convexo infinito. Entonces acá tenemos dos ejemplos de un conjunto finito en el sentido de que la región queda encerrada, ¿sí? Se forma un polígono, un polígono cerrado, o este otro ejemplo que corresponde a una región o un recinto infinito, ¿sí? Porque, bueno, esto, digamos, esto continúa hacia infinito, ¿no? Esto no se cierra en ningún momento, como sí ocurre en este primer caso. ¿Estamos hasta acá? Entonces, más o menos como para ya ir adelantando un poquito, ¿en qué consiste resolver por el método gráfico un problema de programación lineal? Lo primero que haremos es representar gráficamente el sistema de inecuaciones, o sea, las restricciones del problema es lo que vamos a representar gráficamente. Bueno, esto es lo que les decía anteriormente, las restricciones de no negatividad implica que se trabaja en el primer cuadrante del sistema de coordenadas cartesianas. Esto también ya hablamos, recinto convexo cerrado, que son los puntos que verifican todas y cada una de las desigualdades. En este caso es un polígono cerrado. Y acá es importante ir destacando lo siguiente, porque además de los puntos interiores, ¿sí? En este caso, los puntos de la región factible, además de verificar las restricciones, también tendremos que tener en cuenta los puntos que son vértices de ese polígono, ya sea abierto o cerrado, ¿sí? Esos vértices se van a llamar puntos extremos de mi región factible. Y esos puntos van a ser muy claves y ahora van a ver por qué.
Los puntos de la zona factible que cumplen todas las restricciones son soluciones factibles. Es decir, si yo tomo estos puntos, que son los vértices de este polígono, de esta región factible, si esos puntos que marqué verifican cada una de las inecuaciones del sistema, se llaman soluciones factibles, ¿sí? A esos puntos que son los vértices. De esos puntos, aquel punto, aquel vértice que haga óptima la función objetivo, es decir, aquella que maximice o que minimice, será la solución óptima del problema de programación lineal. Y una vez que se representó la zona factible y que se encontró cuál es la solución óptima, se va a representar a la función objetivo que va a pasar por el punto que optimiza a la misma. Bueno, eso es más de lo que ya dijimos. La solución factible que haga óptima, es decir, aquella que maximice, va a ser la solución óptima. Bien, y lo que les decía entonces, tenemos nuestra región factible, o lo que sería la solución del conjunto de restricciones. Tenemos estos puntos que son los vértices, en este caso del polígono. Si este punto es la solución óptima, por ese punto vamos a trazar nuestra función objetivo. Bueno, veamos el ejercicio 4A. Donde me dan esa función objetivo que está sujeta a estas restricciones, ¿sí? Es la que estuve considerando como ejemplos, y se pide en el primer punto determinar gráficamente la zona factible. Es decir, lo primero que tengo que hacer acá es representar gráficamente mi sistema de inecuaciones, o sea, representar gráficamente las restricciones. ¿Cómo lo voy a hacer esto? De la misma manera que estuve mostrando cómo se resuelve por el método gráfico un sistema de inecuaciones lineales. Entonces, lo que hacemos acá es tomar la ecuación 3x más 2y menor o igual a 6. Si despejamos y, nos queda que y es menor o igual a 3 menos x. ¿Sí? Esto sale de despejar la variable y. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es representar gráficamente esta recta. La recta y igual a 3 menos x. Y lo que voy a hacer a continuación es marcar por encima de la recta. ¿Por qué? Porque lo que estoy marcando es lo que no corresponde al conjunto solución. ¿Está? O sea, acá estoy utilizando el último método que les había mostrado para resolver sistemas de inecuaciones lineales. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que no está pintado es la solución de esa inecuación. Análogamente tomo la segunda ecuación, perdón, acá era 3 medios. Si despejo y. Si tomo la segunda ecuación, x menos y menor o igual a 0, esto implica que y sea menor o igual, perdón, que y sea mayor o igual. Voy a borrar esto. Que y sea mayor o igual a x, ¿sí? ¿Qué hacemos acá? Trazamos la recta, en este caso será la recta y igual a x, y voy a pintar la parte que no corresponde al conjunto solución. Es decir, lo que no queda pintado es la solución a esta segunda inecuación. Bueno, y la tercera, que son las condiciones de no negatividad. Por lo tanto, el conjunto solución a este sistema de ecuaciones es lo que efectivamente quedó no pintado. Eso es lo que dentro del problema de programación lineal llamamos zona factible. ¿Bien? Entonces,
Si el problema de programación lineal tiene una solución, esta tiene que aparecer en un vértice o en alguna esquina del conjunto factible. O sea, nosotros acá encontramos la zona factible. Todos estos puntos son los que verifican este sistema de inecuaciones. Ahora, el punto que va a optimizar esta función objetivo va a ser alguno de los vértices de esa zona factible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? El segundo punto me pide encontrar las coordenadas de los puntos extremos de la zona factible. O sea, tengo que encontrar qué coordenadas tienen estos puntos. Acá es evidente que es el punto 0, 0, el origen de coordenadas. Entonces, el punto A tiene coordenadas 0, 0. Es este punto. El punto B tiene coordenadas 0, 3. Este que está acá. Y el punto C, ¿cómo hacemos para encontrar las coordenadas? Bueno, las coordenadas de ese punto va a estar dado por la intersección de estas dos rectas. Entonces, lo que tendré que hacer es igualar o resolver el sistema de ecuaciones que está formada por las ecuaciones de estas dos rectas. ¿Qué recta era esta que está acá, la de color verde? La recta igual a x. ¿Qué recta es esta que está acá, la de color azul? La recta menos 3 medios de x más 3. Entonces, ¿qué tengo que hacer para encontrar las coordenadas de este punto C? Igualar estas dos ecuaciones, ¿sí? Fíjense que acá le quedó igual a esta expresión, igual a x. Lo que hago es, entonces, igualar. Menos 3 medios de x más 3 igual a x. Entonces, menos 3 medios de x menos x igual a menos 3. Entonces, acá me queda menos 3 medios, menos 1, menos 5 medios, igual a menos 3. Y después haciendo menos 3 dividido menos 5 medios, me queda que x vale 6 quintos. Entonces, la coordenada en x es 6 quintos. Ahora necesito encontrar la coordenada en y. Lo más simple que puedo hacer acá es sustituir en la segunda ecuación el valor de x. Cuando x vale 6 quintos, y vale 6 quintos. Entonces, perdón, 6 quintos ahí. Entonces, las coordenadas de este punto C es 6 quintos, 6 quintos. ¿Bien? Ahí están entonces los valores de las coordenadas de los vértices de esta zona factible. Bien, ¿qué tenemos que hacer a continuación? Tengo que calcular la función objetivo en el punto óptimo, es decir, tengo que evaluar en mi función objetivo cada uno de estos puntos, A, B y C, y ver cuál de esos puntos me da el mayor valor. ¿Por qué el mayor? Porque lo que me está pidiendo en esta consigna es que maximice. Entonces, alguno de estos tres vértices, ¿sí?, que están formando este polígono, es el que va a maximizar mi función objetivo. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Voy a evaluar mi función objetivo en el punto A. ¿Cuánto vale la función objetivo cuando x e y valen 0, 0? A ver. 6 por 0, 0, más 3 por 0, 0. 0. 0 más 0, 0, exactamente. ¿Cuánto vale mi función objetivo cuando x vale 0 e y vale 3? 9. 9, perfecto. Y acá, a ver, alguien con calculadora, rapidísimo. 6 por 6 quintos más 3 por 6 quintos, perdón. Serían 36 quintos más 18 quintos.
¿Hicieron? Bueno, a mí me dio 54 quintos. 54 quintos, profe. Perfecto. Bien. Que esto es 10,8. Bueno, fíjense, ¿qué hago ahora? Comparar estos valores que obtuve de la función objetivo. Y efectivamente, en este punto, en el punto C, que es de coordenadas 6 quintos, 6 quintos, es donde la función objetivo se maximiza. ¿Por qué? Porque en 0, 0 mi función objetivo vale 0, en 0, 3 mi función objetivo vale 9, y en 6 quintos, 6 quintos mi función objetivo vale 10,8, el mayor de estos valores. Si acá no me hubieran pedido maximizar, sino que me hubieran pedido minimizar, ¿qué tengo que buscar acá? ¿O qué punto hubiese marcado? Se busca el menor valor, ¿o no? Claro, de estos valores que obtengo en la función objetivo al sustituir por las coordenadas de los vértices, me fijo quién es el menor de ellos. Y ese punto es el que va a minimizar los recursos, en este caso va a minimizar mi función objetivo. ¿Se entiende hasta acá, chicos? Sí, profe. Bien. Bueno, por último, efectivamente acá vemos que el punto C es el que maximiza. Una vez que tengo eso, ¿recuerdan qué había que hacer? Se traza la función objetivo en el punto óptimo. Es decir, ahora yo tengo que trazar una recta que va a pasar por este punto. ¿Y cómo hago eso? Voy a tomar mi función 6x más 3y y la voy a igualar a, digamos, el valor que obtuve al sustituir en mi función objetivo las coordenadas del punto donde esa función objetivo se maximizó. O sea, en el punto C, 6 quintos, 6 quintos. ¿Cuánto me dio la función objetivo en ese punto? Me dio 10,8. Entonces, lo que hago para encontrar la recta que va a pasar por ese punto es tomar mi función objetivo e igualarla a 10,8. De donde acá entonces tengo que, bueno, despejar la variable y, me quedará 10,8 sobre 3, menos 6 sobre 3, acá me va a quedar menos 2x. Y esta va a ser la ecuación de la recta que corresponde a la función objetivo en el punto óptimo. Perdón. Esta que está acá. ¿Estamos, chicos? ¿Se entendió? Esta es mi función objetivo. Bien, ¿se entendió cómo proceder para resolver un problema de programación lineal? Un problema en el que me presentan ya la función objetivo y las restricciones. Sí, profe, justamente le estaba por preguntar Sí, cómo era que se obtenía la función objetivo, pero entonces ustedes nos darían la función objetivo y las restricciones. En este caso, sí, fíjate que en los puntos 5, 6 y 7 son situaciones problemáticas en las que ustedes tienen que construir quién es la función objetivo y las restricciones. Me alcanza el tiempo, les voy a mostrar uno o por lo menos dos. A ver, lo agrego acá nomás. Si tienen a mano la guía de trabajos prácticos, bueno, vamos a mirar el 5. En el 5 dice el problema 5. Un fabricante de calculadoras produce dos modelos, calculadora estándar y científica. La demanda a largo plazo para los dos modelos recomienda que la compañía fabrique al menos 100 calculadoras estándar. Ese al menos, chicos, se traduce a, tiene que ser esa cantidad o más. Se traduce como un mínimo, tiene que producir 100 calculadoras estándar. Y 80 científicas.
No obstante, debido a las limitaciones en la capacidad de producción, no pueden manufacturarse más de 200 calculadoras estándar y 170 científicas al día. Para satisfacer el contrato firmado, se tienen que enviar un total de al menos, o sea, como mínimo, 200 calculadoras por día. Y entonces ahí dice, si el costo de producción es de $5 por calculadora estándar y $7 por calculadora científica, ¿cuántas calculadoras de cada modelo se tienen que producir al día para minimizar este costo? Entonces, ¿cómo armaríamos acá nuestra función objetivo? En primer lugar, lo que voy a hacer es agregar una más por las dudas. Lápiz. Bueno, lo que voy a hacer acá entonces es, en primer lugar, definir quiénes son mis variables. E la voy a llamar a la cantidad de calculadoras estándar. Bien. Y C la voy a llamar, la variable C, a la cantidad de calculadoras científicas. ¿Estamos? ¿Cuál va a ser nuestra función objetivo? ¿Qué es lo que se quiere optimizar acá? Se quieren optimizar los costos. Se quieren, en este caso, minimizar los costos. ¿Y cómo están constituidos esos costos? Nos dice que cuesta $5 producir las calculadoras del tipo estándar. Y nos cuesta $7 producir las calculadoras del tipo científica. Esto es lo que nosotros estamos queriendo optimizar, particularmente minimizar. Bien. Ahora, ¿cuáles son las restricciones a las que está sujeta esta función objetivo? Bueno, en primer lugar nos dice que las calculadoras del modelo estándar se tienen que producir como mínimo 100 calculadoras. Y no pueden pasar las 200, ¿sí? No tengo acá a mano el problema, pero ¿cómo lo traduzco esto en términos de inecuaciones? Las calculadoras estándar, o las del modelo estándar, estarán entre 100 y 200. Esa es como la cantidad que se deben producir. Las calculadoras científicas estarán entre 80 y 170. Es lo que me decía el problema. Y decía el problema que para cumplir las demandas o algo así, la suma tenía que ser, digamos, el envío tenía que ser mayor a 200, como mínimo 200, algo así. Entonces, estas son las restricciones a las que está sujeta mi función objetivo. Muy bien, una vez que ya tengo mi función objetivo y mis restricciones, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? A ver, ustedes me van a ir diciendo los pasos. Y con esto terminamos. Tengo función objetivo, tengo restricciones. Lo primero que tengo que hacer es... ¿No? ¿Nadie? Encontrar la zona factible, zona óptima. ¿Cómo encontrábamos eso? Si estoy hablando de la zona. ¿Graficamos? Claro, lo primero que tengo que hacer es graficar mi sistema de inecuaciones. ¿Está? Yo voy a hacer algo muy aproximado acá. Ustedes, por supuesto, esto lo hacen con regla, lo hacen a escala. Por los valores que están dados acá en mi sistema de restricciones, lo que puedo hacer es ir tomando valores, las unidades cada 20, ¿sí? Es decir, 20, 40, 60, y así hasta llegar a 100.
Bueno, entre 100 y 200, ¿qué va a pasar si es que acá estoy representando a las estándares? Estándar y científicas. Las calculadoras del modelo estándar tienen que ser mayor o igual a 100, o sea que yo acá voy a trazar una recta, y si me está diciendo los mayores o iguales que 100, ¿qué región voy a marcar? ¿A la izquierda o a la derecha de la recta? A la derecha. Claro, voy a marcar a la derecha para indicar que lo que no queda pintado va a ser la solución, ¿sí? Y si me dice los E o las calculadoras del modelo estándar menores a 200, voy a marcar los mayores que 200. ¿Por qué? Porque mi conjunto de solución va a ser lo que no queda pintado. ¿Bien? Bueno, y lo mismo voy a hacer con las calculadoras del modelo científico. O sea, si acá yo tuviera 80 y acá estuviera 170, tengo estas rectas. Muy bien. Y entonces, los mayores o iguales a 80, lo que voy a marcar son los menores. Bueno, ¿ven cómo cuando uno hace a mano ya queda como muy manchado el dibujo? ¿Sí? Fíjense si ustedes lo que van pintando en la zona factible, acá ya se empieza como a mezclar. Bueno, y los menores a 170, voy a marcar los mayores. ¿Van viendo entonces cuál es la región factible, chicos, por ahora? Sí, profe. Sí, profe. Digo por ahora, ¿por qué? Porque me falta resolver esta inecuación. Entonces acá, bueno, voy a despejar C en función de E. Entonces acá me quedará que C tiene que ser mayor o igual a 200 menos E. Si hago esta recta, eso ya lo voy a dejar a ustedes para que lo terminen, pero si hago esa recta sería una recta que viene más o menos así. ¿Bien? Ok, y me está diciendo los mayores a la recta 200 menos E. Es decir, en lugar de marcar lo que está por encima de la recta, voy a marcar lo que está por debajo, o sea, estoy marcando lo contrario. ¿Cuál será entonces la región factible? Esta que quedó sin pintar. ¿Cuáles van a ser los vértices que ustedes van a tener que encontrar? Estos que estoy marcando acá. Una vez que encuentro esos vértices, ¿qué tengo que hacer? Ustedes me dicen qué tengo que hacer. Hallar los puntos. Claro, hallar las coordenadas de estos puntos. ¿Sí? Una vez que tengo las coordenadas de los puntos, ¿qué hago? ¿Qué estoy buscando? Reemplazar en la función objetivo. Exactamente. Una vez que encontré las coordenadas de estos puntos, lo que hacemos es sustituir en nuestra función objetivo. ¿Y qué voy a buscar una vez que hice esa sustitución? El punto óptimo. Claro, voy a buscar cuál es el menor valor, ¿sí? En mi función objetivo, voy a buscar en cuál de estos puntos se hizo o obtuve el menor valor. ¿Por qué el menor en este caso? Y porque lo que estoy buscando justamente con mi función objetivo es minimizar. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Sí, Bien. profe. La propuesta es que con el ejercicio o los problemas 6 y 7, ustedes hagan el planteo, traten de resolverlo y lo suban al foro de la unidad 7, al foro que está en la pestaña de la unidad 7. Y ahí, entre los profes del práctico y yo, vamos a ir viendo los ejercicios que quedaron pendientes de esa guía. ¿Está? Bueno, antes de que se vaya cada uno a sus respectivos grupos,
Avisos. El jueves que viene rinden el parcial, ya se va a estar publicando en qué horario van a rendir, todavía eso no lo hemos determinado. Sí va a ser en el transcurso de la mañana, pero bueno, van a ir entrando de a grupos, como fue para el primer parcial. Se les va a estar comunicando eso entonces por el aula virtual, por el foro de avisos que está en la pestaña general, así como también el link o los datos de conexión a Zoom al cual se van a tener que conectar. Segunda cuestión, vuelvan a leer protocolo de exámenes, vuelvan a fijarse cómo hay que ubicar la cámara para rendir ese día. ¿Sí? Bueno, y con esto entonces nosotros terminamos, como les había dicho, las clases teóricas. Éxitos para todos y nos encontramos en los exámenes finales y o en cálculo diferencial e integral en el segundo cuatrimestre. Estamos, chicos. Buen fin de semana para todos. Nos vemos. Gracias. Chao, Javier, hasta luego. Gracias. Chao, Ana. Chao, Cristian. Ahí te dejo el pase. Vale, Javier, gracias.